platicar algo que quisiera que Dulce estuviera aquí presente, porque es para ella, ¿verdad? Nosotros vamos a aprender también, pero ella necesita aprender el consejo de Dios. Vamos a hablar algo tenemos que adelantar, poner del principio. El principio. Vamos a hablar acerca de las pruebas, porque no nos gustan las pruebas, pero vamos a tratar de ver el lado amable, el lado bueno de las pruebas. Por eso nuestro mensaje de hoy se llama: antes de una bendición, siempre. Y tal vez se me olvidó aquí ponerle un poquito más grande, ¿verdad? Siempre hay una prueba. Entonces la pregunta es: ¿cuántos queremos ser bendecidos? Ahora, ¿qué necesitamos? Ahora, si yo le pregunto al revés, ¿cuántos quieren pruebas? Pero ¿cuántos quieren ser bendecidos? Entonces, ¿cuál es el orden que el Señor presenta? Y lo vamos a ver en el pasaje que vamos a estudiar. Siempre que hay una prueba, siempre hay una promoción. Si no, pregúntenle a Dulce, ¿cuántos exámenes tuvo que pasar para llegar a esto hoy? A eso se le llaman pruebas. Tuvo que pasar pruebas, tuvo que hacer tareas, tuvo que hacer muchas cosas para ganar la prueba. Y entonces, ¿ahora qué tiene? Tiene una graduación, tiene un título. Antes ella estaba matriculada en la educación media. Esperamos que el Señor le bendiga y el próximo año estará en la educación superior. Para poder ser promovido, ella tuvo que pasar por diferentes pruebas. Entonces vamos a ver cómo esto funciona en la vida del creyente. Dios te prueba con el estrés antes de bendecirte con el éxito. Dios está continuamente probando a nosotros a través de las pruebas de la vida, aquellas cosas que nos estresan, aquellas cosas que nos preocupan, ¿verdad? Aquellas cosas que nos quitan el sueño. Pero ¿cuál es el propósito? Si yo logro aprender a manejar las pruebas, aprendo a manejar el estrés de la vida, lo más seguro que yo voy a llegar a ser exitoso. Pero la mayoría de nosotros, ¿qué pasa con la prueba? Nos hace hacernos para atrás, nos hace, como diríamos en un buen chapín, tirar la toalla, ¿verdad? Nos vamos por el camino más rápido, nos vamos al camino más fácil. Y entonces no logramos ver el éxito al final de nuestra vida. ¿Por qué? Porque siempre buscamos la salida fácil. Pero cuando usted entiende esto, que Dios está probando su vida a través del estrés para darle la bendición que usted espera en el transcurso de esta vida. Miren lo que dice acá. Vamos a ver algunas cosas de la palabra. Dice: si son fieles en las cosas que pequeñas. Ahora, ¿cuántos de nosotros somos fieles en las cosas pequeñas? Miren, nosotros nos gustan las cosas grandes, nos gustan los eventos grandes, nos gustan las cosas que son significativas, pero la Escritura siempre pone el énfasis en lo pequeño. ¿Qué tan bueno usted es en las cosas pequeñas? Porque dice la Escritura: si son fieles en las cosas pequeñas, entonces serán fieles en las cosas grandes. Pero muchos de nosotros esperamos las cosas grandes sin darnos cuenta que las cosas pequeñas son las que nos llevarán a la grandeza. Eso dice la Escritura. Y sigue diciendo: pero si son deshonestos con las cosas pequeñas, no actuarán, dice, con honradez en las responsabilidades grandes. Entonces me dice primero, me habla acerca de la fidelidad y después me habla de la honradez. Pero todo es en las cosas pequeñas. Si yo me quedo con los vueltos de mi mamá, son cosas pequeñas, no es mucho, pero eso va cultivándose y va haciendo de mí una persona que no soy confiable. Entonces dice la Escritura: no actuará, dice, con honradez. Entonces, si no son confiables con las riquezas del mundo, dice Dios, te voy a poner en tus manos algo. Ahora, si te vuelves loco con esto, te vas a volver más loco con lo otro. Entonces, para tu bien, no te voy a poner mucho. ¿Por qué? Porque tú no has aprendido las cosas pequeñas que te llevan a la grandeza. Entonces, si no son confiables, entonces aquí, fiel, honesto, confiable. Y todo eso son las cosas pequeñas.
¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? En el cielo hay riquezas, porque el Señor Jesucristo nos dijo, hagan tesoros en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? Riqueza. Ahora, ¿a quién se la van a dar? Al que fue fiel en las cosas pequeñas, en las cosas de la vida, en las cosas cotidianas. Y entonces dice la Escritura, y si no son fieles en las cosas de otras personas, ¿qué me dice a mí que le debo de dar lo que es suyo? Si usted no cuida de lo ajeno. Entonces, si usted se da cuenta, la palabra dice fiel, honesto, confiable y confiable, honesto, con las cosas de los demás. Estamos hablando de las pruebas. ¿Cómo llegamos a ser grandes para con Dios? Y entonces tenemos ahí que el éxito daña a las personas. Es más fácil encontrar una persona dañada porque tuvo y después no tuvo que una persona que ha sido dañada por no tener. Es más fácil encontrar que las personas que se hicieron ricas de la noche a la mañana después estén más pobres que antes. Y eso lo dice la lotería de los Estados Unidos. La gente se lo gana, se vuelve loca y a los 10 años ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque el éxito daña a las personas. Entonces, dice la Escritura, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata. Si usted quiere entonces pulir algo, ¿qué tiene que hacer? Ponerlo en el crisol del fuego. Y el fuego, dice, lo va a pulir, lo va a hacer bueno. Pero acá dice, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. ¿Dónde está la prueba ahí? Yo le digo esto. Hay una conexión entre su espalda y su cabeza. ¿Ustedes saben? Con una palmada en la espalda se nos inflama la cabeza. Qué bueno lo que hizo. Y si viene otro, qué usted más, qué bueno, qué pila soy, ¿verdad? Y mientras más se lo dice, usted se lo cree. Entonces dice, no hay peor problema que una persona no reconozca de quién recibe las cosas. Y entonces viene acá y tenemos que el problema más grande es el orgullo en el corazón de una persona. Vamos a ver entonces un pequeño video que nos habla acerca de la historia de Nabucodonosor. Si usted la quiere marcar en su Biblia, es Daniel capítulo 4. Y ahí vamos a encontrar la historia del rey más grande que ha existido sobre la faz de la tierra, Nabucodonosor. Libro del profeta Daniel, capítulo 4. La locura de Nabucodonosor. Verso 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicado. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño
que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia,
y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor, un hombre que se creía dueño del mundo, y Dios lo humilló, porque todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos ha sido dado por Dios. El apóstol Pablo dice: ¿qué tenemos que no nos haya sido dado? Todo viene de Dios. Tenemos salud, eso es de Dios. Tenemos cuidado, eso es de Dios. Tenemos alimento, es de Dios. Tenemos trabajo, es de Dios. Y muchas veces nosotros nos gloriamos de lo inteligente que somos. Y entonces vamos a ver un poquito acerca de la historia. Nosotros fallamos cuando no hacemos estas 3 cosas. Fallamos cuando nos ponemos cómodos y complacientes con el éxito. Dice entonces el versículo: yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio. ¿Y cómo vivía? Comodidad y... Ahora, si yo como comenzamos el servicio, yo le pregunto: ¿quién quiere comodidad y prosperidad? Ahora, ¿de quién viene? De Dios. Pero realmente usted considera que es de usted, ¿verdad? Porque cuando hay un logro, realmente el logro es de Dios y por Dios. Cuando logramos tener algo en la vida, tenemos que llegar a este punto, si no, nos podría pasar lo de la historia de Nabucodonosor. Él tenía comodidad y prosperidad. Y en comodidad y prosperidad nadie aprende. Regularmente aprendemos cuando hay problemas. Regularmente buscamos a Dios cuando las cosas van mal, no cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van bien, nos apropiamos nosotros de lo bueno y lo próspero que nosotros somos. Entonces dice el versículo 30: y mientras contemplaba la ciudad, dije... Ahora presta atención como menciona Nabucodonosor. Miren esta grandiosa ciudad de Babilonia, dice: la edifiqué. ¿Quién? Yo. Esta hermosa ciudad, con mi gran poder,
para que fuese mi residencia, fuera mi resplandor de la majestad. ¿Dónde está Dios ahí? En ningún lado. Ahora, ¿dónde está Nabucodonosor ahí? En todo. Por eso, ¿Dios qué va a hacer? Dios le va a poner una gran prueba y Nabucodonosor va a estar en el cielo. Él hace una confesión de fe al final, que cree en el Dios. Si usted se dio cuenta en la narración, él dice que Daniel tenía un poder especial de los dioses, pero ya después a esos dioses los deja a un lado y dice que él es especial por Jehová, el Dios de Israel. Proverbios 5, 16:5, dice: el Señor detesta a los orgullosos. Ciertamente los orgullosos recibirán su castigo. ¿Por qué? Porque las cosas no provienen de mí, las cosas provienen de Dios. Y entonces, ¿qué siente Dios? ¿Qué siente Dios por aquel que se apropia la gloria que no es de él, sino que le pertenece a Dios? ¿Qué dice? ¿Qué palabra usa? Detestar. Yo detesto. En Santiago, más adelante en el Nuevo Testamento, dice que Dios mira de lejos al orgulloso. De lejos. No quiere estar con él. ¿Por qué? Porque se está robando la gloria de Dios. Número 2, fallamos cuando nos ponemos, cuando no le ponemos, dice, cuidado a las advertencias, a las señales que nos advierten. Miren lo que sucede con Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor dice: oh rey Nabucodonosor, le dice Daniel, después de que le interprete el sueño, acepta mi consejo. ¿Qué le da Daniel? Un consejo que tiene dos partes importantes. Dice: deja de pecar. ¿Cuál era el pecado principal entonces de Nabucodonosor? Era el orgullo. Por eso fue Satanás sacado del cielo. El pecado principal de Satanás es el orgullo. Dice: deja de pecar, haga lo correcto, apártense de su perverso pasado, donde él se echaba la gloria para él. Sea compasivo ¿con quién? Con los pobres. Ahora, ¿por qué habla de los pobres en medio de esta situación? Porque cuando usted es orgulloso, todo está centrado en usted. Usted es lo más importante, usted tiene las cosas mejores, usted. Pero cuando usted es humilde, usted no piensa en usted, piensa en los demás. Y cuando usted está sirviendo a los demás, no tiene tiempo para pensar en usted. ¿Cuándo es cuando tiene tiempo para pensar solo en usted? Cuando no está sirviendo a nadie. Y entonces dice aquí: sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Quizá, cuando usted haga esto, se vuelva a su pecado y empiece a buscar cómo bendecir a otros, en vez de quedarse con toda la bendición que Dios le da, quizá Dios quiera entonces prosperar. Y lo que dice Proverbios 14:21. Denigrar al prójimo es pecado. Benditos los que ayudan a los pobres. Hay una bendición de ser bueno. Porque entonces, cuando yo soy materialista, mi corazón material me hace desear y tener. Pero cuando yo estoy con Dios y estoy caminando con Dios, mi corazón me hace dar. Porque yo me parezco a Dios. Dios es un dador. Y entonces dice acá: bendito el que piense en el pobre. Quienes opriman a los pobres insultan a su Creador, pero quienes ayudan al pobre honran a su Creador. Entonces, de la manera en que nosotros podemos honrar a Dios es a través de mostrar nuestro corazón agradecido. El Señor, tú me has bendecido, ahora muéstrame a quién tengo que bendecir, porque yo no quiero tener un corazón orgulloso, no quiero tener un corazón que no comparta. Dice el versículo 13 de Proverbios 21: los que tapan sus oídos al clamor del pobre tampoco recibirán ayuda cuando padezcan necesidad. Tampoco. Dice Dios: si tú no oyes al pobre, yo tampoco te voy a escuchar.
Yo no creo que usted no quiera que Dios no lo oiga en los momentos de dificultad. Entonces dice, cada vez que usted reciba una bendición, compártala. Compártala. Hermana Brenda, ¿qué quiere hacer hoy? Compartir. Ella está alegre, pero no se quiere quedar con su alegría. ¿Qué hace? Comparte. Ahora, para compartir tuvo que gastar. Es cuando usted está contento y le quiere dar a Dios la gloria, que hace. Comparte de las bendiciones que Dios le ha dado. Entonces, número 1, fallamos cuando nos ponemos cómodos y complacientes. Fallamos cuando no le ponemos cuidado a las señales que Dios nos da. Y número 3, fallamos cuando posponemos lo que sabemos que es correcto. Lo difícil, saber lo correcto y posponerlo. Dice entonces Daniel: sin embargo, todas esas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. ¿Qué dice acá? ¿Cuánto tiempo tuvo Nabucodonosor para enderezar su camino? Un año. Un año. Cuando él le dijo, te doy un consejo, después del consejo pasaron 12 meses. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Nada. Entonces dice acá, 12 meses el rey caminaba, dice, sobre la terraza del palacio del real de Babilonia, y mientras contemplaba la ciudad, dijo, ya lo que vimos acá, mi gran poder, y todas estas cosas, empezó a exaltarse, y entonces viene lo que Dios le había profetizado. Mientras estaban estas palabras, aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que le decía: rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Se acabó. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes, comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas. Ahora, si él lo hubiera reconocido cuando Daniel le dijo, no hubiera pasado esto. Pero fue necesario que él pasara esto para que pudiera reconocerlo. Ahora, Dios tiene tres herramientas que él usa para el cuidado de sus hijos. Número 1, su palabra. La palabra de Dios es para nosotros y nos da consejo. Si nosotros no obedecemos la palabra, Dios dejó su espíritu. Y el espíritu vive dentro de nosotros para redarguirnos. Pero si no le hacemos caso a su palabra y no le hacemos caso a su espíritu, número 3, la prueba. Ahí sí le ponemos atención. Y entonces lo que está pasando acá, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los cielos, los reinos del mundo, y los entrega a quien él elige. Entonces ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad. Como comía pasto, dice, como el ganado, y se mojaba con el rocío y vivía en el campo, como un loco allá, después de ser el hombre principal de la nación. Nabucodonosor, entonces, si ahí terminara la historia, qué triste, ¿verdad? Un hombre que pudo haber tenido mucho, lo perdió y se quedó loco. No, pero la historia sigue. Y entonces aprendemos ahí 3 pasos que Nabucodonosor tuvo que dar para recuperar lo que había perdido a causa de su orgullo. Número 1, buscar a Dios. Versículo 34 dice: cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo. Ahora, ¿cómo come un animal? Pero dice que después de cumplido el tiempo, ¿qué sucedió con Nabucodonosor? Hasta allí. Cuando se cumplió el tiempo que Dios había dicho, los 7 tiempos, él levanta su cabeza y dice: entiendo. Yo no soy nadie. Él es todo. ¿Se acuerda usted del hijo pródigo? El hijo pródigo se va y malgasta todo lo que le dan. Llega al punto entonces de quedarse sin nada y tiene que buscar un trabajo, y el único trabajo que encuentra es apacentar o darle de comer a los cerdos.
Y cuando él está allí, dice que deseaba esas algarrobas que comían los marranos. Y entonces la escritura dice, y volviendo en sí. Él no estaba en sí. Cuando usted vuelve en sí es cuando usted reconoce quién es usted y quién es él. Por primera vez usted tiene un luzazo de inteligencia. Entiendo. Entiendo. Yo solo soy un medio y Dios es el que bendice. Primera cosa, buscar a Dios. Número 2, despertar a la grandeza de Dios y adorarlo. Versículo 34 dice, recuperé la razón. Ahora, esta razón está más grande que la anterior, porque ahora reconoce que recibe bendición de parte de Dios. Recuperé la razón, alabé, adoré al Altísimo. Ahora ya no es mi, ahora es tuyo. Ahora ya no soy el importante, ahora Dios es el importante. Dice, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo. Di honra al que vive para siempre, y su dominio es perpetuo, y su reino es... Dice, ¿quién soy yo? Dice él. Cuando él reconoce esto, entonces dice que sus ojos, su entendimiento, todo lo que él era, de repente, así como se quedó como bestia, recupera entonces toda su fuerza humana. Y nosotros, si queremos salir de esta situación, mejoramos cuando reemplazamos el orgullo por la alabanza. En vez de sentirme orgulloso, me siento ¿qué? Agradecido. Estoy trabajando con un joven que tiene problemas, fue violado, todo lo que le pasó desde pequeño. Me contó su historia, triste historia. Me dice, pastor, yo tengo pesadillas, tengo sueños, tengo tanta cosa. Y él está enamorado de una chica, pero él siente que es sucio para ella. Y le compartí un libro, mira, este libro te va a ayudar un montón, léelo y lo platicamos. Y esta semana me llamó y estaba llorando. Digo, ¿qué tenés? Es que soy el hombre más sucio, pues. Es que ya escribiste. Digo, mira hijo, el propósito de Dios no es hacerte sentir mal. El propósito de Dios es que cuando te sientas mal te recordes de su misericordia, de su gracia. Y en vez de sentirte mal, comenzar a alabar porque ya no sos así, porque ya no haces esto, porque ya no haces lo otro, porque Dios te cambió. Y comenzar a agarrar las cosas que te vienen como cosas malas en tu mente y convertirlas en alabanza. Gracias, porque ya no soy así. Y eso fue lo que hizo Nabucodonosor. En vez de ser orgulloso, cambió entonces su corazón. Lo voy a leer. Es grande, pero me gusta el pasaje. Este consejo lo da a punto de poseer la tierra. Ahora, Dios sabe que hay un peligro a que su gente, que su pueblo se introduzca en la tierra, y el peligro es que se olviden de él. Ese es el peligro. Entonces les escribe Moisés. Dice, recuerda, eso es bueno. No se olviden de las cosas buenas que Dios ha hecho por ustedes. No se olviden. Cuando usted está pasando por crisis, no se olvide. Si Dios fue fiel en el pasado, será fiel en el presente, será fiel en el futuro. No olvide cómo ha sido Dios. Y entonces dice, recuerden cómo el Señor tu Dios te guió, dice, por el desierto durante 40 años, donde te humilló. ¿De qué manera? Te hizo pasar una prueba. Porque después de la prueba que viene, una bendición. Entonces dice, y puse a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías mis mandamientos. ¿Cuál es el maná? Un alimento que tú ni tus antepasados conocían antes de este momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino vive de cada palabra que sale de la boca del Señor. Yo, dice, te hice tener hambre en el desierto para probar tu carácter, para saber si realmente me ibas a obedecer o no. ¿Por qué? Porque el propósito es que tú aprendas a comer, no solamente comida física, sino comida espiritual.
En esos 40 años, dice, la ropa que llevaste puesta no se gastó. Porque en el desierto ni paca había. Con la ropa que salieron, con eso siguieron. Y Dios hizo el milagro de que su ropa nunca se envejeció. Y dice, y tus pies no se ampollaron, no se les abrió hoyo, ni se hincharon, no les quedaron los zapatos. Por 40 años sus zapatos les dilataron. Y por 40 años su ropa les dilató. En medio de la prueba Dios estaba siendo fiel con el pueblo de Israel. Entonces dice, en estos 40 años no sucedió esto. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Cuando usted entonces tiene que disciplinar a su hijo, ¿lo hace porque usted es malo o lo hace para que él aprenda? Ahora, los hijos no nos creen, pero ¿a quién le duele más? Es cierto que a él le duelen las nalguitas, pero a uno le duele el corazón. Porque no quisiera pegar. Dios no quisiera disciplinar. Pero si es necesario, ese Dios, lo vamos a hacer. Sigue diciendo entonces la Escritura. Por lo tanto, obedece a los mandamientos del Señor tu Dios, anda en sus caminos, pues si el Señor tu Dios te lleva, dice, a una buena tierra, y empieza a describir cómo es esta tierra. Miren pues, una buena tierra. Arroyos, lagunas, fuentes de agua, manantiales que brotan. Es una tierra próspera. Es una tierra de trigo, de cebada, de vid. Empieza a describir todas las cosas que hay en esa tierra. Es una tierra donde abunda el alimento, donde nada falta. Es una tierra donde el hierro, donde todos los materiales están allí. Y cuando hayas comido, hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios. Asegúrate de alabar a Dios. Estas cosas no las lograste tú, dice, si no hubiera estado yo contigo, si no te las hubiera entregado en tu mano. No se puede hacer. Sigue diciendo entonces Deuteronomio. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. ¿Cuándo es el momento cuando uno debe tener más cuidado en su vida espiritual? Cuando las cosas van bien. Pues si es que las cosas van mal, eso es bueno, porque es que usted lo va a mantener ahí orando a Dios. Usted va a ser el primero que va a llegar a la iglesia y el último que se va, porque usted quiere que Dios lo oiga. Y hermano, ore por mí, y usted quiere oración y ora en todo momento. Pero cuando todo va bien, entonces este es el momento que tienes que tener cuidado. En tu abundancia ten cuidado de no olvidarte del Señor tu Dios. En tu abundancia. Cuando todo va bien, en los momentos de alegría, tenemos que tener los pies sobre la tierra. Pues cuando te sientas satisfecho, hayas prosperado y te hayas edificado casas hermosas donde vivir, cuando hayas aumentado mucho el número de tu rebaño y tu ganado, cuando se haya multiplicado la plata y el oro junto con todos los demás, ten mucho cuidado. ¿Cuándo tenemos que tener cuidado? En los momentos como hoy. Porque se nos olvida que nosotros no somos nada sin Dios. Y por eso le estamos dando este tiempo a Dios. En medio de esta celebración queremos hablar de Dios. No te olvides, no te vuelvas orgulloso en estos días. Entonces, no te vuelvas orgulloso. Entonces dice, y te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud. ¿Cuántos hemos sido rescatados de la esclavitud? Ahora, si usted agarra a un verdadero esclavo, y le quita la camisa, ¿qué va a encontrar? Marcas. ¿Marcas de qué? De látigo. Por eso cuando los hijos le preguntan, ¿por qué servís a Dios? Pues es fácil, mira, me quito la camisa y tengo marcas que me dejó el pecado. Pero un día, Cristo me libertó. Por eso decir, antes era esclavo, ahora soy libre. Y entonces, cuando dices, no se olviden de dónde lo sacó Dios.
No se olviden de dónde los sacó Dios. ¿Por qué? Porque no éramos así, ahora lo somos, por la gracia de Dios. No se olviden que eran esclavos. No se olviden, dice, de esto en ningún momento de su vida. En el desierto el alimento del maná, dice, el alimento que tus antepasados desconocían, lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba para tu propio bien. Todo lo hizo Dios para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido todas estas riquezas con mi propia fuerza y energía. Acuérdate del Señor tu Dios. No te olvides. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Nabucodonosor recibe la advertencia: si lo sigues haciendo, Dios te va a quitar el reino. Pero lo siguió haciendo. Y entonces viene el proceso del cuidado de Dios. Y viene el proceso. Nabucodonosor aprende 4 verdades en este proceso de Dios. Número 1, dice: el reino de Dios dura más que todo lo que hago. Porque él estaba viendo, y aún nosotros podemos saber que de las 7 ¿cómo se llama? Las 7 prodigios del mundo antiguo, 7, ¿cómo se llama? Maravillas. Una de ellas es los jardines colgantes de Babilonia. Y él entonces dice: todo esto va a pasar, pero tú permaneces. Otra cosa que él aprende: Dios es más importante que todos. No importa quién soy, es quién es Él, lo importante. Dios tiene más poder que nosotros. ¿Ve? Y por último dice: Dios no comete ningún error. Dios no falla, Él es perfecto. Entonces, recapitulando un poco, buscamos a Dios, número 1. Número 2, despertamos a la grandeza de Dios como lo hizo Nabucodonosor. Y número 3, debo decirle a otros cómo Dios me salvó y me cambió. El rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente, dice, de todas las razas, naciones y lenguas del mundo. Él no se quedó con su experiencia. Él va y escribe: quiero que todos conozcan las señales milagrosas, dice, las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado a mi favor. Y empieza a decir todo lo que la gente tenía que saber acerca de Dios. ¿Sabe usted que de cada 100 cristianos, 2 comparten su fe? 98 se quedan callados. 2 hablan de Dios. Los demás se quedan callados. Nabucodonosor, cuando regresa en sí, lo primero que quiere es que todo su imperio sepa quién es Jehová. Todo el imperio sepa quién es este Dios de Daniel. Entonces, antes de una bendición, siempre hay una prueba. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Qué le pedimos a Dios entonces si queremos ser bendecidos? Dios es bueno y en medio de las cosas siempre está para ayudarnos y bendecirnos. Vamos a pedir a Dulce y a hermana